Buenas tardes con todos. Continuando con el desarrollo del ciclo de webinars de la Dirección de Calidad Académica, Docente y Curricular de la Universidad San Ignacio de Loyola, que hemos coordinado para docentes universitarios. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy con el tema La evaluación universitaria en el contexto de la cuarentena. Estrategias, recursos y marco institucional. Como invitada tenemos a Julia Pereira de Lucena, especialista en tecnología educativa y en entornos virtuales de aprendizaje. Julia es directora del Departamento UCES de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Se desempeña también en otros ámbitos académicos de la investigación. Es revisora de artículos de la Revista Internacional de Educación y Aprendizaje en Estados Unidos y de la revista Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. También es miembro del Comité Científico de la Comunidad Internacional de Educación y Aprendizaje en España e integra el Consejo Editorial de la Revista Internacional de Tecnología en la Educación en Estados Unidos. Bienvenida, Julia. Damos pase a su ponencia, no sin antes recordar a nuestros asistentes que una vez concluida la presentación de la ponente, se dará tiempo a las preguntas que en ella surjan. Estas preguntas las pueden realizar a través del chat. No hay ningún problema. Muchas gracias. Bienvenida, Julia. Julia. Al parecer tuvimos un corte. Esperemos que en breve regrese la ponente. Está. Julia, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, Kelly. Pido disculpas porque Sí, Julia, no la escuchamos. ¿Podría, por favor, Julia? Pero bueno. Julia, disculpe, no la logramos escuchar. Problema técnico, acá estamos. Ya, a ver. Julia. Kelly, ¿ahí me escuchan bien? Ya, ahora sí. ¿Sí me escuchan? Oh, perfecto, sí. ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, voy a hablar un poco más alto porque acá Miguel estaba diciendo que me escuchaba un poco bajo en el volumen. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Julia, la escuchamos muy bien. ¿Me escuchan mejor ahí? Perfecto, bueno, ahí sí entonces empezamos. Gracias. Bueno, quería contarles un poco de la cuarentena que estamos viviendo todos para sumar y seguir formando el equipo juntos en América Latina, porque todos estamos pasando por situaciones similares, por lo que estuve hablando con Kelly de la experiencia de la Universidad San Ignacio de Loyola, y bueno, y quería contarles un poco cómo está siendo nuestra experiencia, haciendo foco especialmente en la evaluación, y bueno, era otra vez la perdimos, Julia. ¿Estamos bien? ¿Ahí me escuchan? Se corta, me dice. Se corta. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí la escuchamos. Creo que la conexión es un poco baja. Quizás lo que podríamos hacer es dejamos habilitado el micro. Sí, debe ser que se me... Sí, tema, pero sí la logramos escuchar ahora sí. ¿Les parece deshabilito la cámara entonces? Sí.
Y la volvemos a habilitar, Perfecto. claro, cuando terminamos la sesión, está bien. Y nos comparte su ponencia. Perfecto. ¿Ahí me escuchan mejor entonces? Sí, ahora sí la escuchamos perfecto. Bien, bueno. Entonces la idea es compartirles, partiendo de la evaluación universitaria, en este contexto tan particular que estamos viviendo todos. Ahora somos muchos los países de Latinoamérica que estamos pasando por circunstancias parecidas. Y entonces, bueno, quería compartir con ustedes un poco qué es lo que está pasando en algunas instituciones de Argentina y también, como decía Kelly, hacia el final poder debatir entre todos qué es lo que está pasando en Perú, en las universidades en las que ustedes se están desempeñando y cómo están evaluando también qué problemas están teniendo y demás, ¿sí? Bueno, entonces vamos a partir de la base de que, a ver, estamos en un contexto de cuarentena y no siempre podemos asimilar lo que está sucediendo con la educación a distancia, ¿sí? O sea, las experiencias que estamos teniendo nosotros ahora no son tan asimilables a lo que aprendimos sobre educación a distancia. De hecho, hay una maestra argentina que últimamente se viralizó mucho el escrito que ella hizo en las redes sociales, que lo que establece es que ahora estamos en un contexto de educación en emergencia sanitaria, ¿sí? Que no hablemos tanto de que esto es educación a distancia, porque de hecho la educación a distancia es una opción educativa, por lo menos según la ley argentina, la ley de educación superior argentina, lo que se establece es que la educación a distancia es una opción educativa. Esto quiere decir que el alumno elige bajo qué modalidad de estudiar. En este caso no hay elección, ¿sí? Simplemente tuvimos que hacer compulsiva y rápidamente el cambio para adaptarnos a esta situación de pandemia y de cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, al haber hecho un cambio tan rápido, ni los profesores ni los alumnos elegimos y ni eligieron la situación. Y esta es una salvedad que vamos a hacer porque también sucede otra cuestión, que es que nosotros partimos de la base de que tenemos que retomar cuestiones que aprendimos en relación a, en este caso, a la educación a distancia. O sea, por un lado no es educación a distancia, pero por otro lado retomamos cuestiones de la educación a distancia. Entonces ahí a veces hay como una serie de tensiones y de negociaciones que hay que ir haciendo, porque nuestra experiencia previa en educación a distancia nos sirve para entender cuestiones que están pasando ahora o hacer sugerencias de mejora. Esta situación es distinta a la educación a distancia que nosotros conocimos en mitad de la década de los 90, ¿sí? Entonces, hoy estamos hablando de un desarrollo ya de un cuarto de siglo, la educación a distancia por internet, y bueno, primero era por libros, por CD, por correos, después siguiendo todos los desarrollos tecnológicos, y ahora estamos en una situación distinta. Entonces, el primer punto que les quiero plantear es eso. ¿Es educación a distancia? No, pero un poco retoma temas de educación a distancia. De hecho, en esta ponencia vamos a ir hablando de algunas cuestiones clásicas de la educación a distancia, porque también tenemos que pensar lo nuevo un poco también basados en lo viejo, si no, te genera mucha más incertidumbre todavía de la que tenemos. Bueno, después de este debate, entonces, sobre si es educación a distancia o no, mi respuesta sería un ni, si se quiere, porque técnicamente no lo es, el alumno no elige, pero también nos asentamos en algunas prácticas de la educación a distancia. Quería hablarles un poquito entonces sobre el marco institucional. El marco institucional, en el caso de Argentina, está sumamente regido por una serie de reglamentaciones que surgen a raíz de la creación, también en la década de los 90, de la Comisión Nacional de Educación y Evaluación Universitaria, que se llama CONEAU, ¿sí? En la CONEAU, en el año 2017, hubo una resolución que marcó completamente un antes y un después en la opción de la educación a distancia en Argentina, que determinó que cada universidad tenía que validar su sistema institucional de educación a distancia, su CIED, como le decimos nosotros, la sigla es CIED, el CIED de CONEAU, digamos, o el CIED del Ministerio de Educación, que es el que valida. Solamente, a ver, no era que todas las universidades tenían que obligatoriamente validar su CIED, pero sí lo que tenían que hacer era las universidades que tuvieran más del 30% de la carga horaria total de su plan de estudios, esas sí lo tenían que validar obligatoriamente. Las que tuvieran menos del 30%, no. Pero entonces tuvimos realmente un proceso muy importante en los años 2017-2018
validando los sistemas en 2019, recibiendo la resolución de validación, las universidades nacionales y privadas de Argentina, donde de alguna manera habilitaron todo el sistema. Bueno, pero yo les estoy hablando del sistema. Según esta reglamentación, ¿qué significa un sistema institucional de educación a distancia? O sea, un CIED. Acá lo pueden leer, que es el conjunto de acciones, normas, procesos, equipamientos, recursos humanos, didácticos, o sea, de todo tipo, ¿sí? En este sistema se articulan un montón de cuestiones que son las que permiten el desarrollo de las propuestas a distancia. Entonces, yo creo que un punto muy importante que tenemos que pensar en estos casos es cómo era el estado de, bueno, en Argentina sería de este CIED y en Perú sería cómo era el estado de los equipos de educación a distancia, si estaban formados o no, qué tipo de tareas desarrollaban previamente al inicio de la cuarentena. Porque esto nos deja una marca a nivel institucional, ¿sí? El marco institucional se conforma también sobre la base de estas experiencias, porque si bien, como decíamos antes, no es educación a distancia, no lo es, pero un poquito sí, porque un poco retoma también las herramientas. Digamos, educación presencial claramente no es, entonces es un intermedio o es un, ¿se entiende? Algo está pasando, entonces ahí retomamos. Y la marca que dejó el CIED en cada institución en Argentina, o en el caso de Perú y demás países, las conformaciones también de los equipos de educación a distancia de cada país generaron marcas muy fuertes después en el desarrollo de lo que sucedió en el contexto de cuarentena, en la enseñanza, en el aprendizaje y por supuesto también en la evaluación. Entonces ahí yo hice algunas preguntas pensando en el marco argentino, pero también podemos replicarlas por supuesto al caso peruano y a los casos latinoamericanos que estamos queriendo debatir, para ver qué condiciones previas teníamos, ¿sí? Y un punto importante tiene que ver también con el tipo de apoyo, el tipo de vinculación que tenían estos equipos de educación a distancia, equipos de educación virtual, con las autoridades en distintos niveles, ¿sí? Estamos hablando desde el rector hasta los decanos, también desde la tesorería de una universidad privada, hasta pasando por el departamento de sistemas. Digamos, hay una red muy importante de actores que influyen en estas decisiones que se toman y en cómo se implementan. Es muy importante cumplir, contar con un apoyo institucional fuerte, porque después si no empieza a haber decisiones que se toman desde un lado, por ejemplo en relación a la evaluación, se determina que la evaluación va a ser de cierta manera y si todas las facultades no lo adaptan, no lo cumplen, no lo debaten, no lo ponen en cuestión, después esto va a generar muchos problemas a nivel de cada materia, cada profesor, cada alumno que está siendo evaluado, porque se generan tensiones y después estamos ante grandes problemas. Entonces, esto que yo les estoy contando, que por ahí parece tan alejado, tan, uy, no, pero me está hablando de un proceso de validación de un sistema institucional, me está hablando de la acreditación de una carrera, de una evaluación institucional, parece tan lejano a la práctica docente. Sin embargo, tiene una relación muy directa con lo que uno puede, debe o le aconsejan hacer en el aula, porque después las facultades, las autoridades de cada carrera van determinando cuestiones. Y eso es muy importante que, como les escribí acá, esté bien aceitado el trabajo en equipo. Además, el tema del trabajo de equipo institucional, a ustedes les tiene que haber pasado también como profesores, en la medida en que todos estamos haciendo homeworking en nuestras actividades de la universidad y en nuestras otras actividades que tenemos a nivel de desarrollo profesional, es muy difícil poder compatibilizar todo. Y entonces el trabajo en equipo también tiene que estar muy comunicado, muy armado, ¿sí? Previamente y sobre todo muy potenciado ahora. Es uno de los puntos más claves que podemos ver, ¿sí? Cómo nos relacionamos entre nosotros. Y a nivel institucional, un punto muy importante también tiene que ver con las capacitaciones para docentes. Pensando, como vamos a ver ahora en un ratito, que la evaluación tiene que estar completamente vinculada con la enseñanza y el aprendizaje. No es que llega la hora de tomar los exámenes parciales o los finales y la institución dice, uy, ahora tenemos que hacer la capacitación sobre esto. No. Tiene que haber todo un vínculo continuo entre todas estas cuestiones. ¿Sí? Acá ya veo comentarios muy interesantes, pero vamos a seguir en la ponencia para después ir retomándolos con Kelly. Entonces, ¿cómo articulamos las capacitaciones para los docentes? ¿Sí? Es un punto muy importante. Las universidades que por ahí no tenían tanto desarrollo en educación a distancia son las que mi mayor respeto se llevan. Yo, por supuesto, respeto a todos los casos, pero me parece que el salto que tuvieron que pegar universidades que por ahí tenían mucha educación presencial y tuvieron que de repente adaptar todo, yo creo que si a las universidades que ya teníamos desarrollo en educación a distancia
nos costó, nos significó un esfuerzo enorme, debe haber sido impresionante todavía aún más en un caso de universidades donde no tuvieran desarrollo o equipo de educación a distancia. En ese caso supongo que habrán tenido asesoría y relación entre múltiples actores porque es necesario que haya especialistas en tecnología educativa, en educación a distancia, asesorando y pensando en este tipo de procesos, junto con la parte técnica, con la parte pedagógica, la parte de diseño gráfico, todos los académicos de las facultades, las autoridades. O sea, es un trabajo con la parte, por supuesto, el departamento de sistemas es clave en estos casos. Es importante que cada universidad haya podido armar estos procesos, cada uno obviamente con su estilo y con su situación y demás. Pero fue un gran desafío, todavía lo es, y creo que hasta un buen tiempo después de que volvamos a la supuesta, no sabemos cómo será, normalidad o presencialidad, va a haber una marca muy importante a nivel institucional, donde todos aprendimos mucho y donde todos revisamos muchas cuestiones. Entonces, ¿qué mejor oportunidad tenemos nosotros también para poder revisar nuestras prácticas docentes y qué estamos haciendo con la evaluación? No podemos seguir replicando los modelos anteriores, pero sí podemos retomarlos porque hay modelos anteriores muy valiosos, muy interesantes, muy interesantes para poder potenciar. Entonces esta es una gran oportunidad para poder compartirlos también con los pares y poder seguir desarrollándolo, revisándolo, porque necesariamente va a sufrir adaptaciones. Bueno, entonces seguimos entrando al tema de la evaluación. Lippmann, Marilina Lippmann, es una profesional, una académica muy importante en Argentina en relación a la evaluación. Es uno de nuestros paros más importantes, que cuando hablamos de evaluación nos referimos a ella. Lippmann ya en el año 2009 planteaba en un libro muy interesante de Edith Litwin, que también Edith Litwin es la referente en tecnología educativa y en educación a distancia, falleció hace unos años lamentablemente, pero siempre la tenemos como referente, porque Litwin creó y generó muchas cosas muy importantes en Argentina en educación a distancia, y muchas aprendimos directa o indirectamente de ella. Bueno, Lippmann, que era colega de Litwin, planteó en un capítulo muy interesante, después se los voy a mostrar al libro para que lo tengan como referente, cómo entendemos a la evaluación, porque hay distintos enfoques. Si yo lo tomo como la última parte de la enseñanza, es decir, lo que me estoy enfocando es en evaluar los productos, no tanto los procesos, ¿no? Estoy viendo qué aprendieron los alumnos al final del recorrido. Entonces, si yo quiero también evaluar para mejorar mi enseñanza, no me resulta un feedback suficiente para saber qué cosas tengo que ajustar si me entero solamente al final. Este foco, esta manera de pensar en la evaluación como la última parte de la enseñanza, es algo que todavía uno lo puede ver mucho en la práctica y lo puede también ver hasta cuando uno estudia didáctica general o didáctica específica de alguna disciplina. Muchas veces cuando analizamos la forma que tienen de enseñarnos la didáctica, miren que parece complejo, pero bueno, cuando uno aprende didáctica y analiza incluso los programas de las materias, no se sorprendan cuando vean que la evaluación es la última parte del programa. Supongamos que tenemos el programa dividido en unidades didácticas. La última unidad, el último contenido que abordamos cuando aprendemos didáctica suele ser la evaluación. Entonces, esto tiene que ver con esta forma de entender a la enseñanza, ¿no? La última parte del proceso. Cuando en realidad la enseñanza es un proceso que atraviesa todo el tiempo. Nosotros tenemos que evaluarnos también a nosotros mismos como docentes. Y sin querer queriendo, también evaluamos muchas veces a los alumnos. Entonces, qué mejor que hacerlo consciente y qué mejor que proponer una evaluación un poco más permanente para poder también revisar nuestras propias prácticas, como les decía antes, las propias prácticas docentes. También hay un sesgo en la evaluación que tiene que ver con el foco en los instrumentos. Quiere decir, yo me enfoco en la herramienta, en el instrumento que voy a usar para evaluar, o me enfoco en qué es lo que quiero conseguir, por ejemplo, con esa evaluación. ¿Cuáles son mis objetivos? Así como tengo objetivos de enseñanza, tengo objetivos a los que quiero llegar evaluando, que son mucho más importantes que el instrumento. El instrumento es el medio para, no puede ser el fin. No puedo pensar, voy a hacer tal tipo de evaluación, bueno, pero ¿qué estoy evaluando? ¿Qué es lo que quiero averiguar con esa evaluación? ¿Qué es lo que quiero mejorar? Porque la evaluación tiene que apuntar a eso, a mejorar. Y bueno, y la última pregunta que les hacía es, ¿yo evalúo para repetir conceptos, para que el alumno me demuestre los conocimientos repitiéndolos, diciéndolos de la misma manera que yo se los enseñé?
o apunto a otro tipo de procesos psicológicos. ¿Sí? Apunto a que el alumno pueda construir otro tipo de aprendizajes o que pueda dar cuenta de otro tipo de conocimientos que él fue creando. Entonces, bueno, en definitiva, en relación a la evaluación, algo que vamos a ir retomando a lo largo de esta ponencia, tiene que ver con la importancia de evaluar para mejorar no solo el aprendizaje, sino también la enseñanza. Si yo estoy evaluando para que el alumno me rinda cuentas, repita algo que yo le dije, digamos, me estoy perdiendo una gran oportunidad como docente, como profesional de la educación, ¿sí? Si yo, gracias a la evaluación, puedo además mejorar mi forma de enseñar, qué es lo que estoy enseñando, cómo lo estoy enseñando, creo que ahí tengo una gran ganancia, como les digo, como profesional de la educación. Y otro punto que quería tomar con ustedes en relación a la evaluación tiene que ver con los modelos contextualizados, ¿sí? Ahora vamos a ver distintos tipos de estrategias, ¿sí? y hasta de métodos de evaluación, pero yo no quiero que dejemos de reflexionar sobre esto. Yo acá les puse un ejemplo, perdón, está en inglés, pero es un ejemplo típico que uno ve cuando está evaluando en una plataforma educativa, ¿sí? En este caso, en el contexto de cuarentena, seguramente muchos de ustedes estén familiarizados con este tema. Y cuando uno hace un tipo de evaluación como esta que vemos acá de multiple choice, ¿no? ¿Quién está calificando? Son preguntas, ¿no? ¿Quién está haciendo un tipo de evaluación? ¿El alumno se siente motivado? ¿Yo estoy contextualizando esos contenidos que estoy evaluando? ¿Estoy tratando de que el alumno repita simplemente lo que yo le enseñé? ¿Cómo lo relaciona con la práctica? Cuando hablábamos previamente con Kelly, ella me mencionó y me decía, depende cómo esté construido ese instrumento. Y es verdad, uno no puede generalizar y decir múltiple choice siempre es malo o nunca lo recomendamos. Uno no puede ser tan taxativo. Lo importante es contextualizar el instrumento y el modelo. Por supuesto, como decíamos antes, también tiene que ver con un marco institucional, cuestiones que la universidad donde uno esté inserto o incluso la facultad puede estar incentivando porque en el marco del desarrollo profesional que el alumno va a tener en tal carrera, puede ser significativo eso. Entonces siempre es importante ir contextualizando. Pero algo que no quiero que perdamos de vista es esto. Si yo estoy evaluando para mejorar el aprendizaje y para mejorar la enseñanza, voy a tratar de evitar de alguna manera que el alumno repita o simplemente se acote a lo que yo le dije que dijo tal autor sobre tal tema, porque ahí me estoy metiendo en temas de enseñanza. Me quedo muy corto ahí. No estoy enriqueciendo ese mundo cognitivo del alumno. Entonces, perdón, vamos a volver al anterior. Ahora nos queríamos meter en el tema de las estrategias y los recursos. Entonces, para entrar bien en el tema de la evaluación universitaria en el contexto de cuarentena, así que está rodeado por todos estos factores que estábamos hablando, si se trata de educación a distancia o no, cómo es el marco institucional, cómo es la reglamentación que tenemos hasta el momento, cómo concibo yo a la educación y sobre todo a la evaluación, ¿no? ¿Qué es la enseñanza para mí? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Y qué es lo que yo considero que tengo que evaluar y cómo? ¿Para qué evalúo? Simplemente evalúo para llenar la planilla de calificaciones que me pidió el director de carrera que tengo que completar en tal fecha, o eso es una oportunidad para que yo pueda mejorar como docente, por ejemplo, o para que yo pueda ver qué es lo que están aprendiendo los alumnos para poder enseñarles mejor, para que ellos aprendan mejor. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar sí de las estrategias y los recursos. En relación a la validez y la confiabilidad de la evaluación, hay un gran debate histórico en la didáctica de la evaluación que tiene que ver con, en la didáctica en el campo específico de la evaluación, que tiene que ver con pensar si la evaluación debería ser objetiva o necesariamente objetiva, o si tiene que haber algún grado de subjetividad. En la medida en que somos humanos evaluando y nos equivocamos, siempre es interesante poder contar con un par, con un colega, que nos pueda ayudar a reflexionar sobre esto, ¿sí? Cómo estoy evaluando, qué tipo de feedback estoy haciendo, si ese feedback es humano, ¿sí? Si yo estoy ayudando a que ese alumno de alguna manera tenga ganas de seguir aprendiendo la materia. Bueno, sobre la validez, quería contarles que justamente es la capacidad de un instrumento para medir lo que se pretende evaluar. No es que un instrumento sea de por sí válido o no, porque depende justamente lo que pretendo evaluar, en función de eso tengo que pensar el instrumento.
Y después, bueno, la pregunta que les hacía antes, ¿qué procesos cognitivos se demandan? ¿Sí? Ese instrumento de evaluación, ¿qué le está pidiendo a los alumnos que hagan? ¿Está pidiendo que repiten, que relacionen, que vinculen con la práctica, que construyan algún tipo de conocimiento nuevo? ¿Los estoy incentivando a que salgan al mundo a relacionar? ¿O les estoy pidiendo, como decíamos antes, que repitan lo que dijo tal autor? ¿O qué significa tal concepto? ¿Y eso para qué les va a servir a ellos en su perfil de egresado, en su vida profesional? ¿Cómo se vincula? ¿Qué es lo que yo quiero formar como profesional, como futuro egresado de la universidad, con mi materia y con los contenidos que estoy brindando y que estoy desarrollando en esa materia? Y la gran pregunta es si el instrumento habilita o no la copia, ¿sí? Y ahí es también otra polémica que tenemos hace muchos años sobre el tema de la copia a nivel universitario, ¿sí? Alumnos que copian sin citar, y ahí yo quiero decir que muchas veces no tienen la intención, la mala intención de citar y de apropiarse de lo que dijo un autor, pero la realidad es que hay pautas académicas que determinan cómo se cita, y que una cita no es lo mismo que una copia. Entonces ahí vuelvo al instrumento. ¿Qué tipo de consignas estoy construyendo yo? Si incentivan o no la copia de los alumnos, ¿sí? Que ellos simplemente quieran copiar y pegar lo que dijo el autor de la bibliografía. Bueno, y después tenemos distintos tipos de exámenes. Ahí también tiene que ver con un tema de marco institucional, pero si muchas veces el marco institucional es permeable y permite variedades, entonces podemos pensar en distintos tipos de instrumentos, y estos instrumentos pueden estar determinados en un tiempo diferido, es decir, de tipo domiciliario. Les doy las consignas y los alumnos tienen que posteriormente, unos días después o incluso unas horas después, entregarlo. Se va a hacer un examen en tiempo real. En el caso de educación en contexto de cuarentena puede ser sincrónico, un encuentro tanto oral como escrito. Por eso el siguiente punto yo les decía, puede ser escrito o oral, ¿no? Un examen de cualquier tipo, de domiciliario, pero un domiciliario también puede ser grabar un video, y entonces ahí estoy desarrollando habilidades que tienen que ver con la oralidad, o le estoy pidiendo a los alumnos que las desarrollen. Y también obviamente pueden ser individuales o grupales, y los grupales dentro de los distintos tipos de configuraciones didácticas y de disposiciones, ¿no? Entonces, en este sentido, quería abrir un poco el panorama y salir de la clásica multiple choice, que sería en tiempo real, escrito e individual, sino contarles que podemos pensar en otros tipos de evaluaciones, que requieran otro tipo de, como decíamos antes, de procesos cognitivos, ¿sí? Más bien de orden superior, que no sea elijo acríticamente una opción, sino que haya muchas cosas detrás. Por supuesto, todos estos tipos de evaluación que estamos viendo ahora se pueden combinar entre sí. Es decir, puede ser que muchas veces no haya tipos puros. Entonces ahí les contaba en el ejemplo, estoy poniendo acá un cuadro de Miró. Este es el cuadro original, pero mi propuesta hoy es que ustedes puedan apropiarse de esto, como se ven acá en los ejemplos, ¿sí? Que ustedes puedan jugar, ¿sí? Con estas disposiciones que yo les doy, que no se queden con algo rígido, pensando que tiene que ser la evaluación de cierta manera, sino que dependiendo de lo que ustedes quieran evaluar y cómo, y sobre todo también de cómo enseñaron previamente, que haya una continuidad con la evaluación, que no sea un momento de miedo, de pánico de los alumnos, donde voy a ser evaluado, ay, qué espanto, no, sino que ellos puedan vivirlo de manera integrada con el proceso que ya están viviendo, con los aprendizajes que ellos ya están construyendo. Que sea un desafío, sí, que es un momento importante porque ellos tienen que acreditar conocimientos, sí, es verdad. Puede ser que haya algún grado de nerviosismo, pero que no haya un tema de una presión extra importante donde les genere un estrés, que si uno está tomando a la evaluación como parte de la enseñanza y como parte de ese proceso de aprendizaje que ellos vienen construyendo, no deberíamos generar un estrés mayúsculo en ellos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la importancia de que ustedes puedan apropiarse de estas herramientas y que no las usen de manera taxativa, es que les daba los ejemplos del cuadro de Miró, revisitado y revisado en objetos de otro tipo, ¿no? Porque uno ve el cuadro y no se imagina qué se puede generar. Y bueno, acá hay dos ejemplos, son muy sencillos, pero en realidad con eso uno puede hacer el objeto que quiera, revisitándolo. Entonces, en este caso es lo mismo. Tenemos, por ejemplo, yo les decía, análisis de casos, resolución de problemas. ¿Sí? Tenemos todos estos tipos de instrumentos tienen que ver con cómo yo pongo en juego los conocimientos que fui construyendo a lo largo del proceso de la materia, ¿sí? Entonces,
también son instrumentos que no solo sirven para evaluar, también sirven para enseñar y para aprender, ¿verdad? O sea, pueden ser tomados tanto como actividades como instrumentos de evaluación. El tema de los portfolios, ¿sí? Que los alumnos recopilen distintas actividades y trabajos prácticos que ellos fueron haciendo a lo largo de la cursada de la materia, a lo largo de esos meses o semanas que compartimos con ellos, y que puedan ellos revisitarlos, ¿sí? Muchas veces los portfolios involucran consignas que apuntan a la metacognición, ¿sí? A la reconstrucción del proceso de aprendizaje que cada uno vivió. Y ese es un punto muy importante que uno le puede enseñar a los alumnos, que ellos críticamente puedan ver qué cosas fueron aprendiendo y qué cosas tienen que mejorar, qué contenidos tienen que revisar. Bueno, también obviamente está la evaluación entre pares, tenemos un montón de posibilidades, pero lo más importante que yo creo es eso, que ustedes puedan revisar la materia que enseñan y replantearse cómo lo están evaluando. También compartiéndola con pares, porque uno siempre tiene cosas para mejorar y también puede aportarle a un par, a un compañero, a un colega, cómo mejorar también, o compartir las experiencias que le sirvieron a uno o que no le sirvieron y que al otro le pueden resultar útiles. Bueno, y también tenemos los mapas conceptuales, esto puede ser para materias más teóricas, por ejemplo, un ensayo de opinión personal, ponerse en el lugar de hasta de editores de una revista, de autores de un artículo, o sea, variedades, tenemos una variedad muy importante de instrumentos. Vuelvo a lo otro que es lo que hablábamos con Kelly antes. ¿Para qué? ¿Cómo voy a evaluar yo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero conseguir con esa evaluación? Bueno, y eso nos vuelve a remitir a esto. Yo les hago las preguntas y vuelvo al foco, el análisis de la propia enseñanza. ¿Sí? Esos instrumentos, además de servir al alumno, nos tienen que servir a nosotros mismos para poder mejorar nuestras propias prácticas docentes. Incluso en este contexto, que yo entiendo qué es lo que estamos pasando todos, ¿sí? Todas las instituciones y todos como profesores lo estamos viviendo. La incertidumbre, la angustia que pasa a nivel social. Pero yo soy protagonista junto a los alumnos como profesora de un acto educativo, entonces eso no lo puedo dejar de tener en el foco. ¿Que significa un terremoto para todos? Sí, y que con el tiempo, gracias a los meses que fueron pasando, también se va acomodando todo. Pero lo más importante también es que no dejemos de contar con el equipo que tenemos, que teníamos de antes y que fuimos formando y fortaleciendo ahora. Contamos con nuestros pares, contamos con nuestros colegas, contamos con nuestras facultades, con la universidad. Eso es muy importante de tener en cuenta. Ellos nos van a contener, ellos nos van a ayudar. Bueno, eso era lo que quería decir sobre las estrategias y los recursos, para tener en cuenta un montón de factores y no pensar que existe una sola forma de evaluar y que esa forma de evaluar es la única válida. Y también ahí tenemos que imprimir lo de la creatividad humana, pensando en la educación como un acto humano, donde no es una máquina o una computadora la que está evaluando, sino que es una persona la que está detrás. Y lo mismo del alumno, ¿no? Por supuesto, no es una computadora la que está completando esas opciones o la que está entregando ese archivo, es un humano que está detrás. Entonces, ¿cómo humanizamos todos los procesos que tienen que ver con la educación en contexto de cuarentena? Bueno, y como a modo de conclusiones, yo les quería dar la metáfora del puente, ¿no? Tenemos un pasado, que un poco fuimos reflexionando algunas cosas sobre el pasado, tenemos un presente, que es nuestro ahora en cuarentena, y tenemos un futuro que es incierto, no sabemos qué va a pasar, cómo vamos a volver, va a volver la presencialidad en algún momento, pero ¿cómo va a ser? Va a ser híbrida, vamos a poder retomar algunas de las cuestiones que estamos aprendiendo ahora, vamos a poder enriquecer nuestra enseñanza, vamos a poder mejorarla, partiendo de la base, bueno, tomando como punta del iceberg la evaluación, miren todo lo que hay detrás, ¿no? Yo a veces, bueno, le contaba a Kelly justo antes de empezar y un poco también a Patricia la otra vez que nos reunimos, yo a veces pienso que por ahí pierdo un poco la esperanza y pienso que cuando todo esto termine, un tiempo después, puede ser que todo vuelva a ser como antes, pero nosotros cambiamos, nosotros no vamos a ser los mismos. Entonces yo estoy convencida que vamos a seguir promoviendo el cambio para que todos podamos mejorar nuestra enseñanza y por consiguiente hacer un mundo mejor, ¿no? Porque nosotros formando profesionales, lo que estamos haciendo es nuestra forma de cambiar el mundo. Entonces, bueno, era un poco lo que les quería contar. También le decía a Kelly y a Patricia que a mí lo que más me interesa de esta ponencia es escucharlos, es debatir con ustedes. Ahora ahí espero que me haya acompañado internet en la presentación.
Muchas gracias, Julia. Muy interesante la ponencia. Muchas gracias. Como dices, ¿no? Esperemos que luego que pase esto de la pandemia, pues en realidad hayamos aprendido muchas cosas, ¿no? Y hayamos desarrollado también muchas habilidades que de repente teníamos por ahí un poco escondidas, digamos, ¿no? También como docentes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. En este caso tenemos la pregunta del docente Manuel Gandarías. Nos dice, en su opinión y experiencia, ¿cómo cree que se realizará el regreso a la educación presencial, tan importante para las relaciones con el alumno y su evolución? Bien. Manuel, ¿verdad? Sí. Manuel, yo primero ahí quería hacer una aclaración, porque la educación presencial es muy importante para el tema de establecer los vínculos humanos, eso es verdad, pero yo tengo una mirada un poco, a veces hasta polémica, de educación a distancia, que me ha llevado mis conflictos profesionales, que yo considero que la educación a distancia no tiene por qué suprimir vínculos humanos. Ahí Manuel hablaba de que cuando volvamos a la presencialidad vamos a volver a las relaciones de alguna manera. No sé si interpreté bien. Y en realidad mi postura es que en la educación a distancia, si por lo menos lo que yo vivo como directora de educación a distancia, es que a mí me emociona tanto escuchar a un alumno que estudia en educación a distancia en Tierra del Fuego, que es muy al sur, en Argentina, es la provincia más austral de todas, y me está hablando de su compañero, y me dice, no, porque mi amigo, y yo busco al amigo en el sistema y digo, este amigo vive en la Mesopotamia argentina, o sea, viven a cientos de miles de kilómetros de diferencia y nunca se vieron las caras, nunca se vieron cara a cara. Claro, tal cual, como diría Mayo, hay que ponerle cuerpo a la virtualidad. Mayo, completamente, Mariana Mayo, otra referente completa, absoluta de la tecnología educativa en Argentina y a nivel latinoamericano seguro. La educación a distancia a veces se interpreta que es estudiar con la computadora. Yo lo que trabajo mucho con mi equipo es, lo peor que nos puede decir un alumno es que está estudiando con la computadora, porque le estamos enseñando personas y estamos conteniéndolo. Bueno, pero volviendo al tema de la vuelta a la presencialidad, yo, como les digo, tengo momentos donde tengo un poco de escepticismo y digo, ¿habremos aprendido realmente otra forma de hacer las cosas? ¿O estamos usando las tecnologías para replicar lo que ya hicimos otras veces y hago las adaptaciones, un poco lo que hablábamos al principio de la ponencia? Y entonces lo adapto, pero en realidad sigo siendo el protagonista de la película y los alumnos tienen simplemente que replicar lo que yo les estoy diciendo. No es que cambie el medio y entonces necesariamente cambia la educación. Eso es uno de mis miedos mayores, porque hay un libro de Larry Cuban que se llama Oversold and Underused, que significa sobrevendido pero muy poco usado, que justamente detalla eso, a través de la historia de la tecnología, cómo hubo a veces soluciones que se vendían masivamente, como, uy, ahora la radio en educación, uy, ahora internet, uy, ahora la tele, va a enseñarla a todo el mundo, totalmente omnibulados todos, pensando que esa es la solución para la educación, y después la realidad es que se vuelve a la normalidad. Y yo últimamente tengo mucho miedo a eso, a que no hayamos podido cambiar nuestra forma de evaluar, nuestra forma de enseñar, y volvamos a lo de antes. Perdón, no soy muy optimista a veces, pero pienso que realmente tenemos que hacer un sacudón muy importante a nivel de todos los que integramos la comunidad educativa. Y gracias. Ahora la pregunta de Raúl Vilcarromero Ruiz dice, ¿cómo la educación a distancia puede contribuir a un estrés al estudiante? Porque la educación a distancia afecta el rendimiento de los alumnos. Ahí para mí un factor clave es no solo el acompañamiento del profesor, que es totalmente importante y fundamental en la educación a distancia, sino qué decisiones se toman a nivel institucional. Si partimos de la base que la educación a distancia genera estrés, ¿qué estamos haciendo nosotros como institución para generar ese estrés? Aprender puede ser estresante, no tiene que ser realmente totalmente todo el tiempo placentero. Cuando uno aprende hay un desafío cognitivo ahí que nos está moviendo la cabeza y las emociones. Pero si sentimos que la educación a distancia genera un estrés hacia los alumnos, ahí es, bueno, la pregunta mía va a qué está pasando a nivel institucional, cómo le estamos planteando.
porque para mí lo más importante de la educación a distancia es tratar de contener todo lo posible a los alumnos. Sé que no somos perfectos y sé que no siempre nos sale bien, pero a veces si los alumnos escucharan lo que uno vive del otro lado, tratando de poder responder a la gran demanda que se genera en muchos picos de estrés y de momentos muy difíciles para todos y demás, nosotros en esta cuarentena, un poco también lo hablábamos con Patricia y con Kelly la otra vez, la cantidad de horas que llevamos trabajando, no tenemos registro de la cantidad sin fin de semana, sin feriados y demás. Y eso nosotros lo único que queremos es que los alumnos, a ver, lo hacemos por los alumnos, lo hacemos para que ellos de alguna manera disminuir ese estrés que pueden llegar a tener. Sé que a veces puede ser estresante y sé que tenemos que trabajar todos para que esto mejore, ¿sí? Muchas veces el estrés también, a nivel del vínculo con el profesor, se puede llegar a disipar un poco si uno va anticipándoles los pasos. En educación a distancia, una herramienta muy clásica que tenemos es el uso de los cronogramas, ¿sí? Cuando inicia la cursada, el alumno ya ve, cuando empieza la materia, junto con el programa de la materia, tiene el cronograma. Entonces el alumno ya tiene pautado y hasta se puede agendar qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, obviamente, por supuesto, como todo en la vida, puede eso sufrir algún cambio inesperado. Pero si el profesor trata de cumplir ese compromiso que tomó con el alumno, ni bien inició la cursada, eso rebaja bastante el estrés, porque a veces es la sorpresa la que genera el estrés. Uy, ahora tenés la evaluación. Bueno, pero yo ya te avisé hace un mes que vas a ser evaluado. Y esta evaluación, como les digo, siempre tuvo relación con las actividades que yo les fui pidiendo a los alumnos que completen y les fui haciendo el feedback. Entonces, bueno, en ese sentido, cómo ir bajando el estrés o cómo ir bajando esta tensión que se genera en los alumnos. Gracias, Julia. Víctor Ñopo nos pregunta, en el caso de la copia de un examen, ¿cómo se puede manejar la copia dado que el alumno tiene a su disposición todo el material de clases y el internet? ¿Existen algunos principios o guías? Sí, a ver, por un lado tenemos el tema del trabajo bueno, en la universidad usamos las normas APA, que no sé si por ahí en Perú también suelen usarlas y demás, las normas APA. Bueno, ahí hay todo un trabajo previo que uno tiene que ir haciendo con los alumnos, incluso pautarlo en el reglamento de alumnos como qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable, si esto es sujeto incluso a sanciones. Porque por más que uno muchas veces anticipe una consigna rica que implique que el alumno evite la copia, porque no le estoy preguntando al alumno en la consigna qué dijo tal autor sobre tal tema, pero sin embargo las copias ocurren, también ahí el profesor tiene que poder asentarse y hacer equipo con la institución. Cada institución tiene sus pautas y sus normas, y es importante que los profesores puedan, que la institución le pueda comentar estas normas al profesor, que se las puede informar, y también ante casos de copia poder informarlo, porque en muchas universidades tenemos pautados procedimientos en ese sentido. Digamos, a veces los alumnos no siempre por ahí logran dimensionar la importancia de citar al autor, pero bueno, cuando no es una idea propia uno tiene que retomarlo, o tiene que decir yo estoy hablando bajo este paradigma. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en la presentación, digamos, cómo hacemos. Si en una evaluación el alumno no logró citar apropiadamente, tengo que poder consultarle al director de la carrera, bueno, tengo este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque cada institución tiene sus distintas pautas. Para nosotros en UCES, donde yo trabajo, es un punto muy crítico, y nosotros tenemos procedimientos que cumplimos junto con las facultades, e incluso a veces intervienen las autoridades máximas cuando son situaciones que lamentablemente se repiten y demás, y eso está estipulado en el reglamento de alumnos. Pero es un punto donde está la polémica y está también el límite que cada institución pone al respecto. Para mí es un punto muy serio donde uno tiene que ser respetuoso de las producciones del otro. Gracias. Por acá tenemos la pregunta de Romina Motlín. Nos consulta, me gustaría saber cuál fue la política institucional respecto a la toma de exámenes finales en esta etapa de pandemia y a través de la distancia. Bien, bueno, ahí es un tema polémico. También yo les puedo hablar del caso de UCES, de la universidad donde yo me desempeño. Nosotros somos muy cuidadosos de varios factores. Uno tiene que ver con, si uno está acreditando los saberes, el alumno tiene que haber podido acreditar la identidad.
¿Por qué? Porque esta materia está validando saberes que a futuro van a hacer que el alumno obtenga un título profesional. Entonces, tengo que poder identificar de alguna manera ese alumno. Y otro punto importante es determinar pautas institucionales. Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, por reglamento, el examen final es obligatorio. Pero no así la modalidad. Digamos, la modalidad depende de lo que establezca cada facultad. En el caso de educación a distancia, o sea, carreras que son puras a distancia, también tenemos una reglamentación específica. Y además, como les decía antes, el tema de la acreditación de identidad en un contexto de pandemia puede ser un punto crítico, porque ningún profesor, ninguna institución querrá validar saberes que no sabe si el alumno tiene o no. Gracias. Nos pregunta Héctor Guzmán, ¿cuán importante es que los alumnos tengan habilidades investigativas para hacer clases virtuales o presenciales? ¿No es la base de los nuevos modelos de enseñanza? Habilidades investigativas, querría profundizar un poquito más en qué significa. Si se refería, por ejemplo, a indagar información en Internet, poder seleccionarla, o si se refería a usar la palabra investigación en un sentido ya metodológico de un alumno investigando. Recordando que una de las tres patas de una universidad es justamente la investigación, la extensión y la docencia, pero no me quedó claro si él está ligando un proceso de investigación al otro, o si se refería a buscar información en Internet. En el primer sentido, perfecto. Sí, claro, claro. Ahí también tiene que ver con la construcción del conocimiento crítico, en poder darles las herramientas a los alumnos para que logren seleccionar correctamente la información en Internet, que sabemos que es una enormidad lo que podemos encontrar. Entonces ahí la gran clave es cómo enseño yo. Ahí siempre vieron que vuelvo al tema de la enseñanza y la autocrítica, porque si yo construyo un instrumento de evaluación donde les estoy pidiendo que el alumno averigüe información sobre tales puntos y no les estoy enseñando cómo hacerlo, éticamente lo puedo evaluar, ¿bajo qué parámetros? Es un alumno que investiga y me pone, bueno, acá se usa mucho una página que se llama monografías.com. Es lo mismo esa fuente que investigar en una revista científica. Yo previamente les tengo que haber enseñado cómo hacerlo, o me tengo que asegurar que eso lo vieron en alguna otra materia. En los planes de estudio de educación a distancia solemos tener talleres o materias que tienen que ver con ese tipo el desarrollo de ese tipo de habilidades. Si no, lamentablemente mi postura sería, no lo puedo evaluar, o por lo menos no puedo evaluarlo en el sentido que lo enfocaba Héctor, las habilidades investigativas. No podría. Yo por lo menos éticamente me parece que no se podría. Pero sí como instrumento posible de evaluación, si está obviamente conectado plenamente con la enseñanza, me parece que es válido, es muy interesante. Que el alumno pueda buscar información en Internet, o por ejemplo que pueda analizar un artículo periodístico, bajo qué paradigma está escrito, o cuál es el debate que está detrás de eso que dicen las noticias. O sea, todo lo que tenga que ver con incentivar el pensamiento crítico, me parece que es a lo que tenemos que apuntar completamente. Porque también como construyendo ciudadanos críticos, por supuesto, también, no solo pensando en el mundo laboral, sino también en toda la persona holísticamente. Es correcto. Gracias, Julia. Nos pregunta Lita Yorca, ¿los criterios de evaluación provienen de las capacidades, habilidades y destrezas que individualmente alcance el estudiante? ¿Cómo recomienda generar una rúbrica de evaluación para medir en aprendizaje de entorno no presencial? Bien, bueno, ahí hay todo un interrogante si uno tendría que hacer rúbricas o criterios o qué, ¿no? Ahí hay todo un debate que no nos va a dar el tiempo para poner todo lo que eso implica, pero sí lo que les puedo decir es que lo más importante en ese sentido es que el criterio que construyamos, sea en conjunto, sea un profesor individualmente o lo que sea, lo más importante, que eso, gracias por el recordatorio porque no lo incluí en la presentación, tiene que ser comunicado a los alumnos. Esto que hablábamos antes de que no sea estresante, que no sea sorpresivo en el mal sentido, también tiene que ver con esto, con cómo le comunico a ellos los criterios. Después, cómo generar la rúbrica. Rúbricas hay de un montón de tipos, hay más de tipo cualitativo, cuantitativo, es enorme. Eso es para otro debate o para otra charla. Pero lo que sí les puedo decir es eso, los criterios, primero comunicarles los criterios, que a mí mi postura por lo menos es comunicarles los criterios de evaluación cuando les muestro las consignas del examen. O sea, les digo qué es lo que voy a evaluar, cómo,
y cómo lo voy a calificar. Ya de entrada los criterios claros, incluso si lo tengo que puntuar porque la universidad me pide un número para cada alumno, para cada evaluación, poder cuantificar a cuánto equivale ese puntaje cada consigna. Cosa de que también cuando hago el feedback, poder respetar y retomar esos criterios, no solo a nivel, obviamente, del número cualitativo, sino también, no solo cuantitativo, sino cualitativo. Que sea un feedback, como decimos siempre, lo más humano posible. Centrarme en lo bueno que hizo ese alumno y también en lo que tiene que mejorar. Gracias. Nos indica Pedro Montoya. Se infiere que mediante la educación a distancia se puede transmitir y evaluar conocimientos vía material de estudio. Pueden ser documentos, presentaciones, videos, entre otros. ¿Podría decirnos qué experiencia existen o tiene respecto al aprendizaje dirigido a transmitir y sobre todo evaluar aspectos subjetivos como los valores, aspectos morales, espirituales o las habilidades y comportamientos como logros? Sí. Primero, hacer una aclaración. Sobre educación a distancia hay un montón de modelos. Yo no estoy tan segura que solo se pueda enseñar a través de materiales didácticos. De hecho, bueno, la experiencia que vamos teniendo incluso con otras universidades argentinas y demás, indica que es un sistema, que no solamente podemos depender de unos materiales didácticos, por más que estén hechos perfectamente. Y otro punto de debate es si el profesor que está enseñando, que está frente a ese grupo de alumnos, debería ser o no el autor de esos materiales. Mi postura es que siempre que se pueda, sí, es mejor. Pero bueno, también eso es otro mundo muy interesante, pero da para otra charla. Sobre evaluar valores y demás, sí, considero que se pueden evaluar también en educación a distancia, pero, a ver, no corramos el riesgo de que quede en una teoría, ¿sí? De nuevo, ¿cómo el alumno aplica esos valores o esas cuestiones éticas que quiero evaluar? Hay materias, incluso en los planes de estudio, que tienen que ver, por supuesto, con la ética profesional, con la construcción de valores, con poder, incluso que un alumno pueda valorar y analizar ciertas situaciones, ofreciendo soluciones de cómo él las resolvería en la práctica. Yo creo que en educación a distancia sí se pueden construir esos conocimientos, puedo incentivarlos en los alumnos, puedo demostrarlos yo también, y se pueden enseñar y se pueden evaluar. Pero de nuevo, apunto a que revisemos cómo los estamos enseñando, qué tipos de actividades previamente les di, pensando en esto que hablábamos del modelo de educación a distancia. No pensemos tanto en cómo me centro en los materiales, sino cuál es todo ese dispositivo, cómo lo estoy armando, qué tipo de contactos tengo con los alumnos, qué tipo de comunicaciones tengo, qué tipo de actividades, qué tipo de consignas les estoy pidiendo que vayan desarrollando y qué feedback les doy yo. Y eso y otras cosas más influyen en que sea un modelo más rico. Pensando en educación a distancia, la educación en contexto de cuarentena sabemos que es mucho más compleja y más desafiante a la complejidad habitual que ya tiene de por sí la educación a distancia, que tiene lo suyo. Gracias, Julia. Acá Marcelo nos consulta. ¿Cómo se enseña y se evalúa a distancia los cursos que son enteramente prácticos relacionados a la ingeniería? Bueno, una pregunta. ¿Todo es virtualizable? O sea, cuando tengo una materia muy práctica, ¿realmente debería virtualizarla? No sé. Ahí dejo la pregunta y supongo que intuyan mi respuesta. No todo es virtualizable. Hay materias que son prácticas que no tenemos que virtualizar. Por lo menos, a ver, en ingeniería, materias que tienen que ver con ver, con tocar, con sentir, medicina, nutrición, enfermería, ¿tienen todas las materias virtualizables? Yo creo que no. Yo creo que en este contexto de pandemia no podemos virtualizar todo. Perdón, a veces soy un poco taxativa, pero tenemos que poder realmente hacer una crítica de esto. No tendría que esperar, no tendría que hacer un paréntesis para ver si cuando vuelva todo a una mediana normalidad, ahí lo puedo retomar. No tendría que cambiar un poco, no tendría que ajustar un poquito ese calendario de cursada o ese calendario académico. O por ahí dentro de esa materia práctica sí hay cosas que tienen que ver con lo teórico práctico que sí puedo enseñar virtualmente, y hay otras cosas que van a tener que esperar. No sé, es mi mirada por ahí.
no sé si todo el mundo la comparte, entiendo que no, es un tema muy polémico, pero para mí no todo es virtualizable. Y en realidad creo que es un tema, como dijiste hace unos minutos, ¿no? Es un tema como para colocarlo en otra charla y ponernos a pensar si es que en realidad todas las materias dan pie a que sean virtualizables. El caso de arquitectura, por ejemplo, que tienen que los estudiantes comenzar a armar, comenzar a hacer sus bosquejos, ¿no? El caso de la biología, de la medicina. Sí, es un buen tema para otro webinar, que de repente lo estaremos realizando más adelante. Tenemos acá una consulta de Manuel Gandarillas, que nos consulta si es recomendable la educación remota para cursos numéricos. A ver, recursos numéricos pueden abarcar un montón de cuestiones. Cuando son por ahí materias que tienen que ver, supongamos, ¿no? Con estadística, con álgebra, con cálculo matemático, con análisis matemático, en ese punto yo creo que sí, porque como entendemos que la educación a distancia no es solo un material, supongamos un PDF, Manuel acá aclara negocios. Ahí sí tengo una postura un poco más esperanzadora. Sí, pero tenemos que estar muy bien acompañados a nivel institucional. Ese equipo de educación a distancia, o que se genere o que se consulte en otra institución que tenga la experiencia, o con consultores o con otras personas que nos puedan ayudar a pensarlo. Porque para mí una educación a distancia o una educación remota bien hecha, bien desarrollada, nunca puede ser el profesor solo con los alumnos. Acá hay mucho más detrás. Y entonces eso es un gran desafío, pero en ese sentido creo que sí, porque yo entiendo que la educación a distancia no son solo materiales o videos, es mucho más. Entonces, con una asesoría buena, creo que sí se podría implementar. Listo. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a todos los participantes también. Veo que ya incluso nos hemos pasado del tiempo. Mil disculpas, Julia, por acaparar el tiempo solicitado. Justo está, sí. Mil gracias. Ahí está Patti también. Ya acaba de poner su cámara. Muchas gracias a todos los participantes. Recuerden que el día de mañana tenemos otro webinar más y lo estaremos colocando en las redes sociales, en la página de Gestión Docente, el grupo cerrado de Facebook que tenemos para la comunidad USIL. Igual saben que esta invitación también la pueden hacer extensiva para sus colegas. Muchas gracias, Julia. Que tengas una linda tarde. Esperamos continuar trabajando contigo, manteniendo esta comunicación. Es esta colaboración que tenemos entre universidades. Mil gracias. No sé si Patti quiere comentar algo, que la veo ahí, súper feliz. El micro, Patti, el micro. A todos nos pasa. Temas de la virtualidad. Muchas gracias, Julia, por acompañarnos. Ha sido una hermosa ponencia. Esperamos poder contar contigo para algunas actividades posteriores y siempre en miras a que se puedan fortalecer las competencias de los profesores. En eso estamos. Realmente agradecerles, un placer enorme poder pensar con ustedes los temas de evaluación, muy interesantes nuestras charlas previas. Así que de verdad muchas gracias a la universidad por la convocatoria y muchas gracias a todos los asistentes, porque las preguntas que hicieron fueron muy interesantes, nos hicieron pensar mucho, y también para seguir el debate, porque realmente esto es tan rico, tan interesante y tan apasionante que da para muchos webinar más. Listo. Gracias. Gracias. Gracias, Patti. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos mañana.